de repente tú me puedas hacer escuchar su voz de él, ¿no? A través de tu celular de repente o de una laptop o algo. Sí, bendiciones, gloria sea al Señor. Pues bien, amados O ya. hermanos, bienvenidos una vez más a este debate con el tema ¿existe el purgatorio? Hoy, sábado de la tarde. Amén. Vamos a hacer la introducción de 5 minutos con el oponente Arturo Eduardo Muñoz. Amén. Y enseguida estará con nosotros nuestro hermano. Ok, perdonen, lo que pasa es que tuve una fallita. Sí, amén, gloria sea al Señor. Ahora que nos están esperando todos los amados hermanos aquí y estamos listos, vamos a iniciar este debate con el tema ¿existe el purgatorio? Para conocer el señor Arturo Muñoz, que es católico, y está también con nosotros el hermano Leonardo Lozano. Sí, el tema o el formato de este debate se va a llevar de esta manera: 5 minutos de introducción, tanto los exponentes, Arturo como Leo, y 15 minutos de exposición, 10 minutos de refutación y 10 minutos de preguntas, ¿sí? Y 2 minutos de despedida. Si hay algún cambio dentro de los exponentes, pues se les estará dando aviso. Amén, gloria sea al Señor. Pues vamos a iniciar hoy en este día con una oración para poner a los exponentes en manos del Señor, porque usted sabe realmente que la palabra de Dios solamente hay una verdad. No hay dos, no hay tres, no hay cuatro, no hay cinco, solamente hay una verdad y esa es la verdad, la que está escrita. Vamos a ver en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18 al 20, amén. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Amén. Gloria sea al Señor. Padre Santo, Padre Eterno, Padre de la Gloria, en el nombre de su Hijo amado Jesús, le pedimos, Padre, que seamos guiados por el poder de su Espíritu Santo para llevar compartir de su bendita palabra, y que sean edificados los santos, los creyentes, en cualquier lugar donde se invoca el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que sea para la edificación de la iglesia. Amén. Padre, en este momento te pongo en manos a esos dos exponentes de tu palabra. Llénalos del poder de tu Espíritu Santo, porque solamente es una sola verdad y solamente tú tienes el control y tú sabes quién es el que va a hablar conforme a tu palabra y cuál es la verdad. Amén. Usted nos dejó una enseñanza por medio de sus apóstoles y solamente aquellos que se apeguen a la enseñanza apostólica, ese es el que comparte la verdad de su bendita palabra. Todo esto, Señor, se lo pedimos en el nombre de su Hijo amado, Jesucristo. Amén. Bien, el señor Muñoz comienza con sus 5 minutos de presentación. Adelante. Desactive su micrófono y hable con nosotros. Con tu introducción. Hola, ¿me escuchan? Adelante. Sí, se escucha. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Adelante.
Hola. y ya es tu tiempo de introducción. Tu micrófono y hable con nosotros. ¿Sí? ¿Me escuchan ahí claro? Sí. Sí, te escuchamos. Hola, ¿me escuchan? Bien. Voy a comenzar indicando por qué yo estoy o por qué pertenezco a la Iglesia Católica. Bien. Recordemos que en el libro de San Marcos, capítulo 3, versículo 13, Jesús llama a los que él quiso. Bien, él llamó solamente a 12 personas, a 12 apóstoles. Bien, ahí podemos detectar una clara presencia de que Jesús no llamó o no hizo el llamado a todas las personas que estuvieron, sino él quiso una iglesia. Es decir, tener un grupo de personas para que puedan congregar. Bien, y asimismo en el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 19, podemos verificar Jesús qué es lo que realmente quiso con esas personas que llamó en el libro de Marcos, capítulo 3, versículo 13. Bien, podemos ver que él ahí los envió a predicar. Bien, bien, perfecto. Podemos verificar que, bueno, ahí los mandó a predicar. Bien, pero a predicar, ¿qué cosa? De repente podemos ver que el día de hoy muchas denominaciones eh, cristianas, evangélicas, bien, hablan de diferentes temas, hablan de diferentes doctrinas. No hay en ninguna iglesia evangélica en el cual pues está en tal lado o estar en tal lugar y puedan tener una misma doctrina. Bien, podemos ver ese claro ejemplo. Ahora, nosotros nos preguntamos, bien, ¿a qué nos vamos a congregar? ¿Para qué nos vamos a congregar? Según en el libro de Primera de Corintios, capítulo 12, bien, ahí no vamos a verificar, vamos a buscar aquí en las Sagradas Escrituras qué es lo que quiere decir el libro de Primera de Corintios 12, porque también como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, hijo, un solo cuerpo también en Cristo. Podemos ver que solamente hay un solo cuerpo, que es Cristo. Y ahora, el nombre que le da al cuerpo de Cristo, ¿cuál es? Ustedes se preguntarán. Vayamos al libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 18. Bien, vamos a buscarlo. En el capítulo de Colosenses 1:18 podemos ver, a ver, un momento, está cargando, vamos a buscarlo. Podemos ver que Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Hasta ahí vamos a hacer un pequeño stop. Vemos que la cabeza del cuerpo, ¿cuál es? Es la iglesia. Es la iglesia. Entonces nosotros podemos verificar que efectivamente existe una iglesia, ya podemos anteceder de que hay un grupo de personas, bien, que va a enseñar, a predicar. ¿Qué cosa? Lo que Cristo les enseñó a los apóstoles. Ahora, ustedes se preguntarán y dirán de repente, efectivamente, todas las iglesias o todas las denominaciones son iguales. Vamos a ver en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 37. Vamos a poder verificar ahí que realmente Cristo quiso que haya una iglesia. Bien, en el famoso sermón de Pedro, donde te hablan todo el capítulo 2, donde dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unidos, juntos. Ya, estoy viendo un rato para ver si es que me queda tiempo, sí. Al unirse, a ver, estaban todos unidos y de repente todos estaban en un ruido estruendo, ¿no? Vamos a seguir. Y en la parte, en el libro en el versículo 37, para recorrer todo, dice, al oír esto, se compunieron el corazón
y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles varones, ¿no? ¿Qué haremos? O sea, una vez que Pedro predicó eh, todo todo lo que Cristo les enseñó, les predicó, las personas le dijeron, Pedro, ¿y ahora nosotros qué hacemos? Pedro no les dijo, no se preocupen, crean en el Señor Jesucristo y sean salvos, como hoy en día muchos hermanos esperados te dicen, la iglesia no importa, Dios o Jesús no quiso iglesia. Pero acá vemos un claro ejemplo de que sí, realmente Jesús dejó una iglesia aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque Pedro dijo en el capítulo 38, escuchen, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Entonces, nosotros vemos de que para nosotros pertenecer a la iglesia de Cristo, debemos ser bautizados. Y vayamos allá en el libro de Mateo 16, 18. Bien, 2 minutos. Vayamos allá para terminar, vayamos allá en el libro de Mateo 16, 18, podemos ver una clara demostración de que Jesús sí quiso una sola iglesia. Bien, porque le dijo a Pedro, y tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Una sola iglesia. Y ustedes se preguntan, ¿cuál es esa iglesia, Arturo? Y algo muy breve, yo conforme al tiempo y a la experiencia que tuve de ser católico, primero me demostré a mí mismo si realmente a la iglesia en la que yo pertenezco es la iglesia de Jesucristo. Punto número uno, vemos a través de la Biblia de que sí existe la sana doctrina, bien, la sana doctrina de la iglesia católica en el cual hoy en día todos los apóstoles lo dijeron. Ese es por el lado bíblico. Y ahora, por el lado histórico, también podemos verificar de que hay una sucesión apostólica. Bien, hay una sucesión ininterrumpida en el cual podemos ver desde San Pedro, San Lino, San Anacleto. Bien, Rodrigo, bien, 1 minuto. San Pedro, San Lino, San Anacleto, San Clemente y todo. Es por eso que yo estoy en la iglesia católica. Es por eso que yo soy católico y presento mi iglesia en estos pequeños 5 minutos que nos quedan. Bien, adelante. Sí, bendiciones, gloria sea al Señor. Pues bien, amados hermanos, del señor Arturo Muñoz. Hoy vamos con 5 minutos de presentación del hermano Leo Lozano. Amén. Gloria sea al Señor. Recuerda, tema del debate, ¿existe el purgatorio? Adelante, hermano Leo. Adelante. Gracias, Rodrigo. ¿Sí se me escucha bien? Claro y fuerte. Gracias. Dios les bendiga a todos. Es un placer para mí estar con ustedes en esta ocasión presentando la verdad, verdad que fue revelada y que hoy en esta noche para nuestros amigos católicos se dirá una vez más. Agradezco a Dios por este tiempo que tomo como oportunidad para exaltar la obra de nuestro Señor Jesucristo, el único purificador. También agradezco al moderador Rodrigo Ubiarco por dar de su tiempo y amablemente estar con nosotros. Agradezco al respetable catequista y apologeta católico Arturo Eduardo Muñoz Carmona, con el cual tenemos el privilegio de poder compartir en esta noche lo que dicen los Sagrados Escritos. De antemano quiero decir que por ninguna parte de las Escrituras nos revela un lugar o un estado de tormento y dolor en un fuego llamado purgatorio, pues esta doctrina no existe en ninguna parte de las Escrituras. Mi postura es esta y me gustaría que la escucharan y la analizaran con mucha atención. Yo voy a sostener que no existe ningún otro purificador aparte del Señor Jesús. Solo Cristo es el único suficiente purificador de todo y todos los pecados. Estemos atentos a los versos que Arturo Eduardo cite y desarrolle para justificar algo que no existe. Mi nombre es Leonardo, pertenezco a la Iglesia Bautista, soy cristiano desde hace 16 años por voluntad divina, y digo por voluntad divina porque fue el amor del Señor quien me atrajo hacia Él. Y gracias al don de la fe y al arrepentimiento, pude vivir que en Él y de Él, o sea, Cristo, emana toda redención,
santificación, salvación, paz para con Dios, justificación que nos reconcilia con Dios y sobre todo la purificación de todo pecado. Quiero dejar muy claro que el hecho de que yo sea bautista no garantiza mi salvación, ni ninguna otra denominación garantiza que uno sea salvo o que uno sea de la iglesia de Cristo. Ni aún la institución católica es garantía de ser salvo. El único salvador y purificador de mi alma y de las almas rescatadas es el Señor Jesucristo, el cual nos amó y se entregó por amor a nosotros. Así lo declara el Espíritu Santo a través de Pablo. Mi oponente, el catequista y apologeta Arturo Eduardo, tendrá la difícil tarea y responsabilidad de afirmar un segundo purificador. Esperemos que nuestro oponente afirme que los apóstoles fueron al purgatorio a purificarse de todos sus pecados, pues los apóstoles se declaran al igual que nosotros como pecadores. Y si en algún momento afirma la justificación efectiva del pecador en tiempo presente, este debate estará dado por terminado, venciendo Cristo en su obra a través de los ya escritos y lo revelado por el Espíritu Santo. Y si el purgatorio existe, ¿acaso los que mueren en la gracia murieron imperfectamente y tienen que ser purificados? Esperemos que nuestro amigo Arturo Eduardo conteste nuestras interrogantes en esta noche y en el set de preguntas. La palabra de Dios a nosotros nos dice que todo aquel que recibió al Señor Jesús a través del arrepentimiento y de la fe es hijo de Dios, no por voluntad humana, sino por voluntad divina. Y esto nosotros lo leemos en el libro de Juan, capítulo 1, versículo, si no mal recuerdo, 11 en adelante. También el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 47, dice que todos alababan a Dios y que el Señor añadía a la iglesia los que habrían de ser salvos. Así pues, entendemos a través del Espíritu Santo y los escritos divinos que la iglesia de Dios se compone de gente que es salva y no de personas que tienen una inseguridad en su alma. Gracias por escucharme. Esta es mi introducción. Les pido a todos que sigan, que analicen cada una de las exposiciones que vamos a tener a mi oponente y mi persona, y les pido de todo corazón a todos nuestros amigos católicos y a nuestros amigos evangélicos que escuchen ambas exposiciones con un corazón abierto, con una mente imparcial, para que podamos aprender tanto de mi exposición como de la exposición de Arturo. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta aquí termino con mi introducción. Adelante, Rodrigo. Amén, gloria sea al Señor. Pues bien, vamos con los primeros 15 minutos de Hola. Arturo Muñoz. Listo, empieza con tus primeros minutos. Bien, listo. Nosotros, para poder empezar y para poder entender qué es el purgatorio, tenemos que entender, para empezar, el purgatorio no es una segunda oportunidad, definitivamente. Bien, las personas que piensen que es una segunda oportunidad, déjenme decirles, pues, hombre, que están engañados, ¿va? O que han tenido una doctrina pobre, bien, en cuanto a la doctrina del purgatorio. Para empezar, les voy a decir que la palabra purgatorio no la busquen en la Biblia, que no está. Así como la palabra Biblia tampoco está en las Sagradas Escrituras. Así como la palabra Trinidad tampoco está en las Sagradas Escrituras, pero sin embargo, el hermano Johnny también la cree, sin lugar a duda, pero no está la palabra Trinidad, pero la cree definitivamente. Bien, pero lo que sí existe en la Biblia es la doctrina del purgatorio. Bien, para poder nosotros entender qué es el purgatorio,
hago cita a este libro tan hermoso que es Cantares, capítulo 8, versículos 6 al 7. Fuerte es como la muerte el amor. Sus brasas, brasas de fuego, fuerte llama. Las muchas aguas no podrán apagar el amor. Nosotros podemos ver una clara evidencia que el amor de Dios es como una brasa fuerte, ¿bien? De fuego. Ahora, estamos acostumbrados a pensar que el purgatorio es un lugar, es un estado de fuego, pero es totalmente esto simbólico, ya que el fuego simboliza el amor de Dios y el dolor que sufre alguien cuando se convierte completamente al Señor. Puedo citar a Malaquías capítulo 3, versículo 2, donde dice, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Venida de quién? De Jesús. ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador. Ahora, para que de repente no nos hagamos del contexto, en el libro de Malaquías, bien es una colección de oráculos, de respuestas que el pueblo necesitaba a través de los profetas de Ageo y Zacarías, que no se cumplieron, bien para poder entender el contexto de toda la cita que he mencionado. Bien, este fuego del amor de Dios nos purifica de toda impureza cuando le permitimos acercarse a nosotros. Esta purificación es difícil porque es dejar que Jesús ocupe un lugar en nuestro corazón, ese espacio que de repente no lo queremos dejar, sea por alguna tendencia a de repente, pues, el alcohol, a la pornografía, qué sé yo, se nos hace difícil, al egoísmo, al dinero, bien, se nos hace difícil dejar eso, bien. Es por eso que nosotros decimos que es algo difícil que se nos hace permitir de que Dios entre en ese espacio tan oscuro de nuestro corazón que se nos complica, ¿no? Y a veces sufrimos, ¿bien? Porque si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ahora dice, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Ahora, eh, ahora, en cuanto a la infinita gloria y majestad de Dios, bien, nosotros podemos, o yo puedo citar al libro de Isaías, capítulo 6, versículos 5 al 7, donde dice, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, han visto mis ojos al rey Yahvé, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca. Y dijo, he aquí que esto toco tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Entonces, mire, acá podemos ver una clara prefiguración de lo que es el tema del purgatorio. ¿Por qué? Porque a través del fuego purificador del amor infinito de Dios, nosotros nos limpiamos, nos purificamos. Bien. Ahora, nosotros en cuanto a la purificación, está simbolizada por el fuego del purgatorio, obviamente. Pero recordemos que nuestro Dios es fuego consumidor en Hebreos capítulo 29. Bien, quiere decir que nos está consumiendo ese aspecto del cual he mencionado en el texto anterior. Bien, y ahora hago también mención, bien, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo, fuego ardiente, un río de fuego procedía de él. Bien, esto lo podemos verificar en Daniel 7 del 9 al 11. Vendrá nuestro Dios y no callará, fuego consumirá delante de él. Salmo 53. Ahora, hay otro texto también que refieren en Primera de Reyes 18:24, y el Dios que respondió por medio de fuego, ese es Dios. Entonces, nosotros podemos ver una clara definición, bien, de lo que es Dios. Bien, Rodrigo, me queda tiempo, ¿verdad? Estoy viendo que el chat. Sí, ¿verdad? Confírmame, por favor.
4, perfecto, listo. Bien, 4 minutos, mira, a ver. Ahora, algo muy rápido, que todavía solamente me estoy centrando en algo muy básico, para nosotros poder entender qué es el purgatorio, ya hemos visto clara la evidencia de que Dios es un fuego purificador, que todavía netamente no estamos entrando al purgatorio. Pero acá, Pablo dice, la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo, o sea, él mismo se salvará, aunque así como por el fuego. Todos los que han edificado en Cristo van a salvarse, son purificados para tener una obra perfecta, pero algunos tendrán que ser purificados. Bien, la Biblia también muestra en este texto cuando Dios se revela, bien, por medio de un fuego renovador en su pacto. En Génesis 15:1, Éxodo capítulo 3, versículo 2, Éxodo 13 del 21 al 22, David en Primera de Crónicas 21 al 26, en Salomón, Segunda de Crónicas 7:1, en Elías, Primera de Reyes 18 al 38. En fin, hay muchos textos en el cual, pues, me quedan 4 minutos, imagínense. Pero mire, si nosotros vemos en Hebreos 12:29, describe a Dios como fuego consumidor. No está necesariamente hablando, pues, de una rabia o de una ira que manda para poder aniquilarnos, sino existe un fuego del infierno, pero existe un fuego infinito más fuerte en el cielo, es Dios mismo. Entonces, fuego se refiere al amor infinito de Dios, más que su rabia, porque recordemos que su naturaleza es como un horno de amor. Por eso las escrituras se refieren a los ángeles que están cerca a Dios, que son los serafines, que literalmente quiere decir los que arden en hebreo. Entonces, la palabra serafín en hebreo quiere decir los que arden. Entonces, si nosotros ahí vemos, a ver, vamos a ver si me escriben. Me imagino que me quedan minutos, todavía no me dice nada. Entonces, y por eso Pablo describe en Primera de Corintios 3:13 que todos los santos tienen que pasar por el juicio del fuego, ¿no? Cuando la obra de cada uno se hará manifiesta. Ahora, en el versículo 15 demuestra que algunos santos, quienes irán al cielo, pasarán por fuego y sufrirán. Recordemos el texto, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. Entonces podemos ver una clara definición de que el fuego es para purificar, ¿no? Los santos es como un fuego purgatorial, uno que purifica y prepara a los santos para ser envueltos en el fuego consumidor del amor de Dios para toda la eternidad. Creo que ya normal no, un minuto creo que es suficiente, no quiero pasarme, quiero ser justo con el tiempo. Doy pase, no hay problema, doy pase, los escucho, doy pase, ¿sí? ¿Va? Han finalizado los 10 minutos de Arturo Muñoz, de exposición del hermano Leo Lozano. Adelante, hermano Leo, con sus primeros 10 minutos. Muchas gracias, Rodrigo. Pues bien, acabamos de escuchar la exposición de nuestro amigo Arturo. Muy buena su exposición. Él estuvo dando versículos donde la mayoría de ellos habla de fuego, que Dios es fuego. Utilizó versículos del Antiguo Testamento y versículos del Nuevo Testamento. Ahora yo voy a pasar con mi introducción. Pues bien, en mi exposición. En esta exposición quiero aclarar 2 puntos. Uno, yo le he puesto a mis premisas un título, y el título de mi primer premisa es la purificación perfecta versus o contra la purificación imperfecta. Y mi segunda premisa lleva por título ¿qué es la justificación? Comienzo con mi primer argumento. La purificación perfecta versus la purificación imperfecta.
La palabra purificación puede traducirse como limpiar de todo mal, sanar, asear, perdonar. En Efesios capítulo 5, versículo 26 tiene la idea o sentido de limpiar de todo mal. En Primera de Corintios capítulo 1, versículo 7 y versículo 9 dice que Él, o sea, Jesús, nos perdona de todo pecado. En la Biblia solo existe una persona que es el que purifica al pecador, y este es nuestro Señor Jesucristo. Nadie ni nada puede o tiene este atributo, el de perdonar y purificar el alma. El Catecismo Católico Romano dice que Cristo no purifica completamente al hombre. Dice que el hombre puede morir imperfectamente purificado e ir a un segundo purificador y después estar feliz en el cielo. No por la obra redentora de Cristo, sino por haber sido purificado en un purgatorio, y hasta tanto no es purificado completamente, no puede entrar al cielo. Numeral 1030, usted lo puede leer. En otras palabras, la obra de Dios hecho hombre no es suficiente para que en esta vida podamos ser completamente purificados. Hablo del alma y no del cuerpo, para que quede claro. Pues el cuerpo sufrirá una transformación en la resurrección de los muertos, sea para vida o sea para muerte. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6, usted lo puede corroborar. Y también el libro de Juan capítulo 5, versículo 28. El mismo Señor Jesús dice que unos van a resucitar para vida y otros para muerte. El problema radica en que el católico piensa que el pecado que comete la carne también la comete el alma o el hombre perfecto creado según Dios en toda justicia. Pero aquí cabe una pregunta. ¿Quién será purificado en el purgatorio que no existe? ¿El cuerpo que es pecador o el hombre perfecto creado según Dios? Efesios capítulo 4, versículo 23, 24, si no mal recuerdo, dice que seamos vestidos del nuevo hombre. Pongan atención, que seamos vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es necesario comprender que solo Dios es el único que puede limpiar, purificar, perdonar al hombre de todo pecado. La Biblia atribuye la purificación de todo pecado al hombre por la entrega u obra del Señor Jesucristo. Pablo, en el libro o carta a la iglesia de Éfeso o a los Efesios, escribe aconsejando cómo el esposo debe de amar a su esposa y la esposa cómo debe de amar a su esposo. El esposo debe entregarse a ella y ella a él. Pablo usa este ejemplo para explicar la entrega de Jesús a su esposa, la iglesia, siendo el fin de esta entrega, la de Jesús, siendo el fin de la entrega de Jesús en la cruz, en el sacrificio, la purificación de la iglesia, para entregársela a él mismo pura, santa, sin defecto ni mancha. Esto no lo digo yo. Esto lo dice el Espíritu Santo en el libro de Efesios capítulo 5, versículo 24, dice de esta manera: así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Y pongan atención, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin, este es el fin de la entrega en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Este es el fin del derramamiento de sangre en la cruz al inocente nuestro Señor Jesucristo. Dice versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y notemos aquí
que en tiempo presente el apóstol Pablo a través del Espíritu Santo dice que el fin de la muerte en la cruz y derramamiento de sangre de nuestro Señor Jesucristo en tiempo presente fue purificarla, no en tiempo pasado, en tiempo presente. Corrobórelo, lea su contexto en el libro de Efesios capítulo 5, versículo 24. Segundo argumento, la justificación. ¿Qué es la justificación? Bueno, la justificación es una declaración judicial a favor del acusado. Es una declaración a favor del hombre que tenía que ser acusado para hallarse inocente de toda causa. Por el contrario, el culpable se le escribía una acta de decreto que señalaba su culpabilidad y era condenado a la muerte. En el ámbito religioso o bíblico, el pecador es justificado por cumplir la ley de Dios completa sin haber transgredido ningún mandamiento. Eso es la justificación de Dios dada o regalada al hombre. Pero tenemos un problema. El apóstol Pablo dice que no hay justo ni aun uno. Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga el bien. No hay ni siquiera uno. Aquí el católico puede decir que el hombre no es justo por cuanto desobedece a Dios y tiene que ser purificado en un segundo purificador. La mentira se encuentra en la existencia de un segundo purificador, lo cual sería un segundo justificador. Si el hombre muere imperfectamente purificado, como lo dice el Catecismo numeral 1030, también el hombre muere imperfectamente justificado. Y si el hombre muere imperfectamente purificado e imperfectamente justificado, el purgatorio sería el infierno. Si la persona muere imperfectamente purificado por Cristo, no es justificado de todo pecado. Y si el hombre no es justificado de todo pecado, es porque el hombre murió sin fe. Al morir sin fe, confía en un purgatorio. Entonces, cuando la persona muere sin fe, sin ser justificado, lo que le espera es el infierno y no un purgatorio. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios mediante nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en el cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por el justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Gracias, Dios les bendiga. Sí, amén. Gloria sea al Señor. Pues hemos terminado con los 10 minutos de exposición del hermano Leo. Amén. Vamos hoy con otros 10 minutos de contrarrefutación del Señor. Adelante con tus 10 minutos de contrarrefutación. Me estaba comentando que tiene
un atraso de 1 minuto. Esperemos ahorita que nos escuche y se conecte con nosotros. Recuerda, tema del debate: ¿existe el purgatorio? Tenemos dos exponentes, Arturo Muñoz, que es católico, y el hermano Leo, que es cristiano. Amén. El Señor nos escuche y esté con nosotros para su presentación de 10 minutos. Adelante, Arturo. Sí, sí, no, estamos desde el inicio, desde que hablas, inicio los 10 minutos. Adelante. Activa tu micrófono para que puedas. Hola, ¿qué tal? Ya, listo. Vamos a ver desde este punto. Lo que escuché eran unos cuantos puntos en el cual dice que Jesús con su muerte ya nos redimió de todo pecado, ¿ah? Pero nosotros podemos verificar que, a ver, en el texto bíblico, cuando Jesús pide el ayuno, bien, vamos a buscarlo. En el libro de Mateo capítulo 16, disculpe, el libro de Mateo capítulo 6, versículo del 16 al 18, dice, cuando ayunéis, está hablando en tiempo futuro, bien, cuando tú ayunes, no seas austero como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que han ayunado. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. La pregunta es, una persona, como lo dijo bien Johnny, Jesús ya murió por nosotros, no hay más que sufrir, no hay más para poder tener una alma salvífica. ¿Por qué Jesús manda ayunar entonces? Bien, ¿por qué Jesús manda ayunar si supuestamente Jesús ya nos redimió? Bien, ese es un punto. Ahora, en el otro punto ¿quién será purificado, el cuerpo o el espíritu? Bien, vamos a hacerle recordar, bien, en el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 7, donde dice las Sagradas Escrituras, entonces volverá el polvo a la tierra como lo que era, y el espíritu volverá a Dios, quien se la dio. Entonces, ahí está respondida la pregunta de Johnny, bien, en el cual dice, ¿qué es lo que se va a purificar? Ahora, cuando la persona muere sin fe, se va al infierno. Yo entonces haría referencia a este texto bíblico de Mateo 12, capítulo 32, donde dice, al que calumnie al Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que calumnie al Espíritu Santo no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro. Recordemos que una vez ya estando en el infierno, no hay más vuelta que dar, nos quedamos ahí y punto. Pero dice aquí en las Sagradas Escrituras que no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro. ¿En qué otro mundo entonces está hablando aquí a través de la parábola? Bien, ahora, si bien es cierto, hay un sufrimiento. Bien, ese sufrimiento es como ya lo mencioné, que Jesucristo nos pide ayunar en Mateo capítulo 6, versículos del 16 al 17. Bien, porque necesitamos realmente padecer. No es que falte algo, ¿no?, en la obra redentora de Cristo, sino que es para cumplirla. Bien, recordemos que en el libro de Primera de Corintios capítulo 13, del 4 al 7, dice que el amor es sufrido, todo lo sufre.
Ahora, me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. En Colosenses 1 al 24, capítulo 1, versículo 24. Ahora, si bien es cierto, dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Romanos 8:17. ¿Qué nos está dando a entender las Sagradas Escrituras? De que también debemos de padecer junto con Él. Porque si nosotros, como buenos cristianos que somos, no debemos de padecer, no debemos de sufrir, porque Cristo ya sufrió, entonces no existieran mártires, pues. ¿Por qué existió el mártir Pedro, mártir Pablo, Juan? Todos. Y simplemente ya no tengo que padecer, ya no tengo que ser mártir ni sacrificarme porque Jesús ya se sacrificó por mí y yo ya no debo de sacrificarme y punto. No es así. Seremos probados por el fuego. En Primera de Corintios, como ya lo mencioné, Primera de Corintios 3:13, la obra de cada uno se manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará, o sea, va a pasar. ¿Me dejo entender? Es como que si yo destruyera o yo, Johnny, de repente yo a ti te destruyo tu automóvil, te digo que me prestes y yo de repente, hombre, lo choco o algo. Tú de repente por ser una persona cristiana me vas a decir, sí, te disculpo, pero tienes que reparar el daño. Bien, este es un claro ejemplo de lo que Dios quiere, bien, para nosotros, sus hijos, que a pesar de que nosotros en su infinito amor, Él nos ama. Por eso yo me atrevo a decir de que el purgatorio es el infinito amor de Dios que nos tiene a cada uno de nosotros. Dios nos perdona, pero tenemos que sufrir para hacer esa reparación en esta tierra. ¿No? En Mateo 5:26, de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrentena. Es un texto bíblico que de repente lo debe de saber. Dios nos quiere y nos quiere demasiado para dejarnos un poco inmaduros y tibios. Bueno, yo de repente hasta aquí es todo. Bien, no tengo nada más que de repente hacer una contrarrefutación. Sí, ha quedado todo claro. Bien, si sobra tiempo no hay problema. Bien. Hasta que pagues el último cuadrentena. Ok, bendiciones, pues le damos el paso a nuestro hermano Leo. Adelante, hermano Leo. Este compartir de Arturo Muñoz terminó en 6 minutos. Adelante, Leo. Gracias, gracias Rodrigo. Pues bien, vamos a comenzar con la refutación. Interesante que al principio él comenzó lanzando muchos versos. Él habló de Hebreos capítulo 12, versículo 19, donde menciona fuego. Daniel 7, 9 al 11 menciona fuego. Salmo 53 menciona fuego. Primera de Reyes 18, 24 menciona fuego. También utilizó Génesis 15, 1, Éxodos 13, 21 al 22, Salmo 7, 1, Primera de Corintios 3 y 13. Ahora bien, todos estos versículos no hablan de personas muertas. Están hablando en tiempo presente y sí, Dios es como fuego consumidor. Pero este fuego consumidor no es Dios en el purgatorio. He ahí donde cae mi oponente por no saber trazar los versículos y quizás buscó solamente versículos donde mencionen fuego, 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 fuego. Pero el fuego del purgatorio se refiere, según la doctrina católica, a personas muertas. Y los versículos, como él me citó, siempre son en personas vivas. Ahí cae completamente mi oponente con todos los versículos que él utilizó. Ahora bien,
Si el hombre muere imperfectamente purificado, ¿acaso las palabras del Señor Jesús en la cruz, consumado es, que quiere decir la deuda está pagada, no fue cierta, no fue real? En realidad, Dios no pagó por todos los pecados, como dice el apóstol Juan en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7 y versículo 9. Mateo 6, 16 y 18 también lo citó, porque Jesús manda a ayunar. Mateo le está hablando a la iglesia. Recapitulemos este libro, como ya lo he explicado antes. Mateo es un libro escrito para los hebreos. Eso no quiere decir que para nosotros, los no judíos, no lo podamos leer y no lo tomemos como ejemplo. No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que Jesús específicamente ahí, cuando manda a orar, se lo está diciendo a los hebreos, y a nosotros nos tiene que quedar como ejemplo, como un modelo a seguir. Sí, él manda a orar. Eclesiastés 12, capítulo 7, él dijo, ¿quién será purificado? Bueno, recordemos una vez más, él está hablando a vivos, no le está hablando a muertos. Mateo capítulo 12, versículo 32 también lo usó, y él usó el mundo. Y hizo la pregunta, ¿a qué mundo se está refiriendo? Bueno, vamos a hacer lo que se conoce como exégesis, y vamos a utilizar lo que dice la Biblia Jerusalén. Y sí, la Biblia Jerusalén le coloca la palabra mundo al versículo 35 de Mateo 13. Y dice así, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, abriré con parábolas mi boca, purificaré lo que esté oculto desde la creación del mundo. Perdón, no es ese. El que él utilizó fue Mateo capítulo 32, sí. Mateo capítulo 32 dice en la Biblia Jerusalén, y aquel que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que diga contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni en este siglo, ni en este mundo, ni en el otro. La Biblia Jerusalén le coloca la palabra mundo. La Biblia Reina Valera le coloca la palabra siglo. ¿Cuál está mal traducida? Ninguna de las dos. Porque Mateo no está hablando de un mundo espiritual ni de un mundo físico, sino solamente le coloca esta palabra para dar a entender a un tiempo, porque la palabra puede traducirse mundo, siglo o tiempo. Si decimos que Mateo está hablando de otro mundo donde no se va a perdonar el pecado, entonces el purgatorio no es un estado, es un mundo. Y en ese mundo no va el cuerpo, porque el cuerpo va al polvo. Entonces, ¿a qué mundo va el alma? ¿A un mundo físico? No. ¿A un mundo espiritual? No. Porque hasta el día de hoy no saben si es un estado o es un mundo. Romanos también utilizó Colosenses 1:24 acerca de los sufrimientos en esta vida. No lo leyó bien. Habla Colosenses 1:24 de los sufrimientos en esta vida, no después de muertos. Utilizó Romanos 8:17, donde dice que también debemos de padecer junto con Cristo. Si está hablando del purgatorio, el padecer junto con Cristo, Cristo no está en un purgatorio sufriendo ni padeciendo. Esto es imposible. Cristo no puede ir a un lugar a padecer. No está hablando del purgatorio. Está hablando en vida el apóstol Pablo, no de un purgatorio después de muerto. Cristo no está en ningún purgatorio. Que no debo de sacrificarse. Él dice que debe de sacrificarse, que no es nada más fácil y sencillo el ser justificados y ya. No, el autor de Hebreos dice que él prefiere la obediencia que los sacrificios. Dice Dios que ya está hastiado de los sacrificios y que lo que él prefiere es la obediencia.
También utilizó Mateo, donde él dice que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Jesús no está hablando de un purgatorio tampoco allí. Si ustedes leen en su casa, Jesús está hablando y está diciendo, si cuando tú vas a dar ofrenda, te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, ve y pídele, ve y ponte de acuerdo antes de que te entregue el juez y el juez al alguacil y te encierren y no vas a salir ahí, no vas a salir de la cárcel hasta que pagues el último cuadrante. El católico interpreta que es esa cárcel un purgatorio. No, Jesús no está hablando de la muerte del hombre. Jesús está hablando de que si tú te acuerdas antes de dar una ofrenda, mejor dala de conciencia limpia, pidiendo perdón a aquel que te ofendió, a aquel que ofendiste. Y cuando salgas de la cárcel, entonces puedes ofrendar. No está hablando de la muerte. Todos estos versículos son interpretativos a manera católica, no a manera bíblica en su exégesis. Hasta aquí termino. Dios les bendiga y esperamos el tiempo de preguntas. Adelante. Bien, bendiciones, preguntas. Son 10 minutos de preguntas. Espero que esté con nosotros Arturo Muñoz. Adelante, Arturo Muñoz. Vamos a dar el cronómetro para preguntas. El tiempo de preguntas. Adelante. Sí, 10 minutos de preguntas. Nos está escuchando ahorita que está con Ya. nosotros. Con 10 minutos. Ya. Bien, sí, bueno, dije que tenía un poco de retraso en cuanto al audio. Bueno, Johnny me mencionó textos en el cual yo he mencionado y me indica él que, bueno, en ninguna parte de la Biblia aparece el purgatorio. Vuelvo y lo repito una vez más. Nosotros, Sí, son preguntas. en la Son palabra 10 minutos de purgatorio, preguntas. no la busquen en la Biblia, que no la van a encontrar, así como no van a encontrar la palabra Trinidad en la Biblia, pero sin embargo, Johnny la cree y yo también la creo. ¿Está claro hasta ahí? Lo que yo dije es que voy a hacerles o les voy a enseñar bien la doctrina del purgatorio. Bien, nosotros, para yo hacer referencia, y voy a utilizar estos 10 minutos, preguntas. bien, según en el libro de Apocalipsis 24, el Apocalipsis 4, de 4 al 5 y al 11, encontramos dos tipos de muertes. Bien, en el versículo 4 leemos, y vi tronos y se Sí, sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las son almas preguntas, de 10 los minutos de decapitados preguntas. por causa del testimonio de Jesús, los mártires, y vivieron y reinaron con Cristo por 1000 años. Esto es la primera resurrección de los que fueron directamente al cielo por derramar su sangre por Cristo. Sí, este tipo Después de leemos, preguntas. bien, pero los muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección en el versículo 5, bien, del Apocalipsis. Es decir, no están en el cielo con él. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro Arturo, fue abierto, es tiempo de otro preguntas, libro Arturo. fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el Hades entregaron los muertos que Es, había en ellos y fueron juzgados es tiempo de cada uno preguntas, según perdón. sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al fuego. Esta es la segunda muerte, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago del fuego. Lo que acabo de leer es el 11 y el 15. Bien, es el 11 y el 15. Ahora,
Vemos dos tipos de personas que son juzgados según sus obras. No pueden ser los del versículo 4 y 5 que he mencionado, bien, porque ellos ya están en el cielo. Su obra era dar su vida por Cristo. No hay necesidad de juzgarles. Estos dos tipos ya estaban, estos dos tipos que estaban en el Hades, tanto en el versículo 11 y 15 que he hablado. Además, significa el infierno. Hades también significa la palabra griega que es el Sheol del Antiguo Testamento. Y el Sheol no es infierno, sino otro lugar. Ambos tipos de personas salieron del Hades, del Apocalipsis 20, son juzgados del cual lugar que tienen su nombre en el libro de la vida. Van al cielo porque sus obras fueron buenas. Los otros van al lago del fuego, que es el infierno. Ahora, yo voy y hago referencia a me dicen que el muerto, el muerto, muerto está. Entonces yo haría la pregunta, bien, si el muerto, muerto está, entonces, ¿qué pasa con la prefiguración que Jesús habla? Y esta es la pregunta, ¿qué pasa con la prefiguración que hace Jesús aquí en el relato de el Lázaro y el rico? Bien, no lo voy a hablar porque ustedes ya lo deben de saber. El Lázaro y el rico, cuando el rico habla con Abraham, porque el Lázaro estaba en el seno de Abraham, ¿no? Habla. Entonces, podemos ver una clara interacción entre esos dos personas, cuando Abraham le dice, yo no puedo pasar, ni tú puedes pasar, porque hay un gran muro que depara el lugar donde estás tú y el lugar donde estoy yo. Ese es el punto número uno. Ahora, el dos, es como lo dije, si realmente el muerto, muerto está, entonces, ¿qué pasa con la transfiguración de Jesús cuando se presentó Elías y Moisés? La pregunta sería entonces, ¿realmente el muerto, muerto está, como dicen, muerto, perro, el perro muere y muere la sarna? Entonces, ahí sería la pregunta. Porque considero yo de que según el libro de Eclesiastés capítulo 12, donde la carne regresa al polvo, que es quien se la dio, pero el espíritu regresa a Dios. Y recordemos que también Pablo habla con respecto a que él, acá lo tengo apuntado, cuando Pablo habla, aquí está, a ver, se me perdió el texto bíblico. Bien. Pero Pablo habla, ahorita lo encuentro, Pablo habla sobre cuando él prefiere salirse de su cuerpo, él prefiere estar con Cristo, porque él prefiere estar con Cristo, junto a Cristo y no estar en este cuerpo pues, que es pecador, pues. Y ahorita te lo mando ese texto bíblico. Entonces, acá diría yo, si realmente Pablo habla o realmente Pablo tiene esa esperanza, él tenía ya la conciencia de que él al morir iba a ir directo junto con Jesús. Esa sería hasta aquí mi exposición. No sé cuánto tiempo me queda. Bien, fueron Pues. Y ahorita te lo mando ese texto bíblico. era tiempo de preguntas y ustedes 6 minutos. Le vamos a dar el mismo tiempo de exposición para refutar lo que usted dijo al hermano Leo. 6 minutos de exposición y enseguida, espero que me esté escuchando, enseguida, después de los 6 minutos del hermano Leo, enseguida vienen 10 minutos de preguntas. Adelante, hermano Leo, con sus 6 minutos de contrarrefutación y enseguida, terminando esos 6 minutos, vamos a la serie de 10 minutos. Adelante. Gracias, Rodrigo. Bueno, aquí Arturo quiso utilizar al rico y Lázaro, que pues nada tiene que ver con un purgatorio, ¿no? Porque supuestamente del purgatorio se sale y el rico no podía pasar de un lado
donde estaba sufriendo, al seno de Abraham, y del purgatorio se sale. Entonces, para mí, esta comparación entre purgatorio y el rico y Lázaro está totalmente desubicada. Que Eclesiastés dice que el hombre vuelve al polvo y el espíritu a Dios quien lo dio, eso todos lo sabemos. La paga del pecado es muerte, dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 3 versículo 23, porque la paga del pecado es muerte. El cuerpo tiene que regresar al polvo y el hálito de vida, que es el espíritu, tiene que regresar a Dios quien lo dio, y eso todos lo sabemos. Que también nada tiene que ver ni relación con un purgatorio. Nosotros creemos que el alma del hombre es la que se salva, mientras el cuerpo, cuando muere, espera la resurrección, y en el caso del cristiano, la transformación del cuerpo para ser semejante a Cristo, dice el apóstol Pablo. Más, aquellos que murieron sin Cristo esperan una resurrección, y el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis le llama a la segunda resurrección los que van a ser condenados. Tampoco le veo una correlación con el purgatorio. Por lo tanto, mi oponente en esta noche está totalmente desubicado, lanzando versículos sin entender en realidad el contexto ni a lo que se refiere. Esa es mi refutación, y continuamos a las preguntas. Gracias, Rodrigo. Adelante. Muy bien, la contrarrefutación fueron 2 minutos. Hoy vamos a hacer las preguntas. Adelante, Arturo. Con la serie de preguntas, durante 10 minutos usted podrá preguntar. Adelante con su primera pregunta. Sí, adelante, Arturo, con tus preguntas. Durante 10 minutos usted puede preguntar y el hermano Leo responderá. La contrarrefutación. Bien, ya está. Bueno, la pregunta, creo que ya la hice ya en esos dos, en esos 6 minutos que se hizo. Sí, está activada mi micrófono. Ya, bien, ya entendí. Ya, listo, Johnny. Bien, yo te decía con respecto, ¿qué pasa si de repente el muerto está, no tiene eso, el sentir, ¿va? O sea, el espíritu, dices que no tiene esa forma de sentir. ¿En qué aspecto te lo digo? Como por ejemplo, si realmente el muerto está, ¿qué pasa entonces con el tema de la transfiguración? Te lo dije. ¿Bien? Sí, adelante, hermano Leo, conteste, por favor. Encienda su micrófono. Sí, gracias, Rodrigo. Bueno, mira, sí, Eclesiastés dice que cuando la persona muere, regresa al polvo de donde fue tomado. Esto es el cuerpo. Pero también dice que el espíritu regresa a Dios quien lo dio. ¿Cuándo es cuando Dios da el hálito de vida? En el libro de Génesis, cuando nosotros leemos que Dios sopla en el hombre y es el hombre un ser viviente. Ese espíritu, ese hálito de vida regresa a Dios quien lo dio. Pero el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3, dice que nosotros somos tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Y para el alma nosotros creemos que es la que se salva o la que se condena. Vuelvo a repetir, el cuerpo regresa al polvo, y ya en la revelación del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo nos revela a través del Espíritu Santo que ese polvo un día se convertirá otra vez en cuerpo, pero en un cuerpo transformado semejante al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, si eres salvo. Pero si no eres salvo,
ese cuerpo cuando regrese a la resurrección va a regresar a una resurrección para una condenación que es llamada la muerte segunda, según el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis. Aquí está mi respuesta. Tenemos un alma que es la que va a ser condenada o es la que va a ser salva. Esa es mi respuesta. Hermano Leo, si gusta, a usted lo escucha, dígale que como usted lo escucha, le contesta la siguiente pregunta. Si lo oye. Sí, adelante Arturo, con tu siguiente pregunta. El tiempo está corriendo. Aló. Bien. Sí, mire, ya encontré ya el texto que se quedó pendiente para que no haya ese tema de que no lo dije, ¿va? Bien, mira, va en el texto de 2 de Corintios, bien, capítulo 5, bien, en el versículo 8, donde habla, si nos sentimos plenamente seguros y por eso preferimos dejar este cuerpo para estar junto al Señor. Bien, nosotros podemos ver una clara definición de que hay personas que realmente se sienten de repente seguros, bien de poder estar junto a la presencia de Jesús. Bien, entonces, bueno, la pregunta sería, y con respecto a lo que él me dijo sobre Lázaro, bien, lo que yo intenté decir con respecto a Lázaro es que Lázaro estaba hablando porque estaba en un estado, en un lugar donde él no podía pasar esa brecha porque no era el momento. Bien, no era el momento, no se había purificado, no había sentido la experiencia del amor de Dios purificador. Bien, como lo hizo con el profeta Isaías, que el serafín bien fue, le puso el fuego purificador de Dios en la boca, en los labios, para que pueda estar realmente ya en la presencia 100% en real. Bien. Arturo. Haz tu segunda pregunta, Arturo. Ok, bien. Nos acaba de mandar un mensaje que dice que no tiene más preguntas. Okay, Entonces vamos a pausar sí, déjame le el contesto lo de tiempo. Lázaro. Ok, Sí, adelante. como acabamos de escuchar que él está interpretando la parábola, bueno, no parábola, la enseñanza del Señor Jesús, que el rico no había ido al seno de Abraham porque el rico aún no había sido purificado. Esto no enseña la Biblia. Esto es producto de la imaginación de Arturo, porque el mismo Señor enseña que le dijo a Bien, te Abraham escucho. que nadie puede pasar del lado de sufrimiento al seno de Abraham. Leámoslo. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. Esto lo va a encontrar en Lucas capítulo 16, versículo 19. El versículo 22 dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Versículo 24 dice, entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, el rico, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Escuchen la respuesta de Abraham. Mi oponente dice
que él iba a pasar al seno de Abraham cuando fuera purificado. Versículo 25 del libro de Lucas, capítulo 16, dice, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique. Nosotros leemos la respuesta de Abraham diciéndole al rico que quería pasar de un lado al otro, diciéndole, no puedes. Contrario a lo que está diciendo mi oponente. Mi oponente está cayendo feo y fuerte por el desconocimiento de lo que dicen las Sagradas Escrituras. Jesús no está hablando de ningún purgatorio, ni tampoco está diciendo que al lado del purgatorio está el seno de Abraham, porque el seno de Abraham no es el cielo. Mi oponente está diciendo que el rico, cuando salga del purgatorio, en lugar de tormento, irá al cielo. El seno de Abraham no es el cielo. Recordemos que los judíos a los que les hablaba el Señor Jesús no creían o no creen en un cielo como nosotros creemos. Los judíos morían e iban al seno de Abraham a descansar. Nosotros, cuando muramos, nuestra alma irá al cielo o al infierno. Esa es mi respuesta. Bien, pues vamos ahora con 10 minutos de preguntas del hermano Leo. Espero que el señor Arturo nos escuche y pueda contestar conforme a su pregunta. Dice que tiene un tiempo de 1 minuto de diferencia, entonces le vamos a dar la oportunidad de que escuche este audio y en cuanto lo escuche usted empiece a preguntar al hermano Leo porque él nos va a dar un aviso. De micrófono, señor Arturo, para que el hermano Leo haga sus preguntas. Usted preguntó Bien, durante 5 minutos. Adelante. Sí, escuché ya. Ok. Voy con mi primer pregunta. Bien, sí, mira, justo te escribía, tengo un pequeño retraso de 1 minuto a 2 minutos. Bien, mira, con respecto al tema de las Sagradas Escrituras, no es una interpretación propia. Bien, recordemos que Arturo, yo en un comienzo de ya que él te de este pequeño te debate que se está haciendo, se había dicho que primero hay que hablar con respecto a los... Ah, ya, listo, Johnny. Ok. Bien, tu tiempo, bien. Ok, voy con mi primer Adelante, pregunta. adelante, hermano Leo, con sus 10 minutos de preguntas. Okay, Arturo solo utilizó 5 minutos. Usted a su señal, yo paro el cronómetro cuando usted lo desee. Tiene 10 minutos a partir de ahora. Adelante. Ok, esta es mi primer pregunta. ¿Qué hombre es el que se tiene que purificar? ¿El hombre de pecado, que es la carne pecadora, o el hombre creado en justicia según Dios, que es el alma que ha sido purificada? ¿Qué hombre es el que tiene que purificarse? Esa es mi pregunta. Sí, ¿me escuchas? Sí, pero te está escuchando por el audio de su celular. Deja que escuche el audio y te va a responder. Que tiene un retraso de 1 minuto, dice, unos segundos. Ok. Que la repitas, por favor. Ok. Reformúlale la Va pregunta. mi pregunta.
Pablo identifica a dos hombres en la persona del creyente. Uno, el que es creado según Dios, perfecto en la justicia, Repítela, según no lo escuché. Efesios. Ok. En las escrituras nosotros vemos que en el hombre existen dos hombres, en la persona existen dos hombres del creyente. El uno es el que está vendido al pecado, nuestro cuerpo es pecador. Y el otro es el que es creado perfecto según Dios, Efesios 4:24, y revestidos del hombre nuevo creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Cuál de estos dos hombres se tienen que purificar? ¿El cuerpo que es pecador o el alma que es purificada? Listo, Arturo. Responde la pregunta del hermano Leo. Sí, desactiva tu micrófono y contesta. Ok. Sí, ok, estamos. Sí, adelante, Arturo. Bien. Eh, según el... Ya, sí, sí, lo escucho. Según el libro de Mateo, capítulo 5 versículo 48 habla, por lo tanto, sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Bien, entendemos que la carne, bien, porque tú me haces la pregunta, a ver, déjame ver, es el que está, ven- es el que está vendido al pecado, creado perfecto según Dios, ¿verdad? Sí, sí, lo escucho. Según el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 48, habla. Sí, bueno, mira, está bien, Rodrigo. Voy a hacer la misma pregunta. No la entendió. En el hombre del creyente o en la Eh, persona del creyente, Escríbesela, hermano. es Reformúlala y que escríbesela. sí, la voy a hacer y se la Bueno, voy a escribir. Lo que le pedimos disculpas a los oyentes, lo que pasa es que él está teniendo problemas con el audio y escucha la pregunta retrasado, pero se la voy a volver a hacer. amén. En la persona del creyente, Arturo, existen dos hombres. Uno es el hombre del pecado, que es la carne la que comete el pecado. El otro hombre, dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios capítulo 5, que este hombre es creado en la justicia de Dios. Yo te pregunto, ¿cuál de estos dos hombres viajarán al segundo purificador? ¿La carne que es pecadora o el hombre creado justo según Dios? Sí, adelante, Arturo, con tu respuesta, por favor. Activa tu micrófono y para que nos respondas. Bien, ya. Aquí te la digo. Dios purifica al hombre, bien, al hombre entero, Dios la purifica, pero en el, pero en el hombre que tiene dos naturalezas, que es la carnal
y que es la espiritual, que es una dimensión carnal y espiritual, pero somos una unidad. Bien, cuando nosotros resucitemos, resucitemos de manera integral. Bien, es regenerado. Bien, después como un cuerpo glorificado, ya que recordemos que Dios lo glorifica todo. Bien, Dios lo glorifica todo. Dios santifica a todas las personas y toda la creación. Además, nosotros podemos saber que el hombre es creado bueno, bien, pero a través de la concupiscencia, nosotros tenemos esa inclinación a pecar. Bien, por eso tiene esa humanidad carnal que tiende a pecar. Ok, perfecto. Voy con mi segunda pregunta. Si la obra de Cristo, o sea, su vida, la entrega de sí mismo a la muerte y su resurrección, no pudieron purificarte, ¿necesitas un segundo purificador, sí o no? Sí, adelante, Arturo, con tu pregunta, con tu respuesta. Ya, listo. Según la pregunta, que la obra de Cristo es una, pero uno lo asimila bien progresivamente. Por eso hay que crecer y madurar la fe. Bien, entonces la obra de Cristo a través del Espíritu Santo santifica nuestra humanidad, nuestra persona. Cristo es el que va morando en nosotros. Nosotros tenemos que menguar. Nos conviene que Él crezca, ¿va? Pero nosotros morimos no completamente santificados, puros. Por eso que se extiende la obra santificadora de Dios. Bien, cuando nosotros morimos, esa extensión, mucha o poca, de lo que nosotros nos salvamos, bien, para entrar antes a la gloria, esa purificación la hace el mismo Dios. Esa misma obra de Dios es la que continúa y la que sigue santificarnos a nuestro cuerpo. Bien, porque nosotros seguimos vivos, bien, y nosotros vamos a ese encuentro con Él. Por eso que ese fuego, esa presencia de Dios nos termina santificado y poder ver la gloria completa de nuestro Señor Jesucristo. Bien, como las vestiduras limpias y nuevas. Bien. Ok,
Esta es mi tercer pregunta. En Efesios capítulo 5, versículo 25, el apóstol Pablo habla de los matrimonios y dice en el versículo 27 que el fin de la entrega de Cristo fue presentársela, o sea, su iglesia a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿El texto dice lo que quiere decir o dice que tienes que ir a un segundo purificador? Esa es mi pregunta. Ya, bien, según el texto, bien, la iglesia es pura, sin mancha, sin arruga, es pura, es limpia, bien, y la iglesia somos los creyentes. ¿Cómo, cómo es entonces si muere de repente su pastor o nos morimos todos? Quiere decir que, que somos puros, que somos limpios, que somos santos totalmente, 100% santificados, sin manchas, que no tenemos pecados. ¿Mm? ¿Cómo sería? Por eso que ningún ser humano muere santo. Por eso que nosotros al morir necesariamente debemos, debemos de pasar bien por esa experiencia purificadora, salvífica. Tenemos que experimentar a lo lejos el amor de Dios, como te lo hice referencia en los textos anteriores. No sé si me dejé entender bien. En los textos anteriores te lo hice, te lo dije, que el amor de Dios, la presencia de Dios es como un fuego que te purifica. Es por eso que nosotros no permitimos que en nuestro corazón o en nuestro ser no habite la plenitud de Dios, porque si fuera así, pues moriríamos, pues, ¿no? Como lo dices tú, una iglesia sin manchas, por eso. Ok, voy con mi última Porque si no, pregunta. ahorita mismo nuestra congregación sería pura. ¿Bien? Ok, esta es mi última pregunta. Si mueres imperfectamente purificado, como dice el Catecismo 1030, si mueres imperfectamente purificado, mueres imperfectamente justificado también. Y si mueres imperfectamente justificado, es porque no tuviste fe. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Pregunta, si tú al morir no eres justificado ni purificado, ¿el purgatorio te justificará también? Sí, adelante con su respuesta, señor Turo.
Bien, sí, mil disculpas por el retraso y bueno, la pregunta que me hiciste, bien, el purgatorio no justifica, bien, no, el que justifica es Jesucristo mismo, el que murió en la cruz, bien. Ok, está bien. Hasta ahí termino. Él puede dar su despedida. 2 minutos de despedida. Sí, adelante, Arturo, con tu despedida de 2 minutos Ahora, para claro, ya estamos finalizar, justificados porque ya estamos justificados. Bien, este debate. Como título, ¿existe el purgatorio? Dos para finalizar este debate. Adelante, Arturo. ya me dieron. Sí, justo acabo de verlo. 2 minutos tengo, bien. Simplemente decir que hay que vivir la nueva vida en esta, aquí en la tierra, bien. Hay que siempre hacer las cosas de una manera al acorde de Dios. Yo en este poco tiempo que te conozco, Johnny, y que hemos conversado, se respeta. Esperemos que no sea ni la primera ni la última vez. Simplemente mando saludos aquí desde Perú, Lima, bien, de mi comunidad, seguidores de Cristo. Y nada, simplemente decirles que Dios los bendiga y que no se desanimen, bien, que siempre estén en la búsqueda de un Jesús vivo y resucitado, que Él dio la vida por nosotros, bien. No hay más amor más grande que hizo Dios para con nosotros en entregar a su Hijo único para nosotros, bien. Eso sería todo por mi parte. Dios me los bendiga a todos y nada, que Dios guarde siempre vuestras almas, bien. Dios lo bendiga. Hasta luego. Sí, adelante, hermano Johnny, con tus 2 minutos de despedida. Adelante, hermano Gracias, Leo, por favor. gracias Rodrigo, gracias por este tiempo. También agradezco a mi oponente, el apologeta y catequista Arturo, por ser una persona paciente y respetuosa también. Desafortunadamente hubiésemos querido que nuestra transmisión hubiese sido mejor para así poder exponer mejor y para hacer preguntas, porque todavía tengo muchas preguntas, pero está bien. Ha sido un honor, un gusto tenerlo aquí en Conociendo la Verdad y esperemos también que no sea la última vez que esté aquí visitándonos. Hago este llamado para cualquier apologeta católico que quiera retomar o debatir el tema del purgatorio. Existen muchas personas que pueden tomar este debate y entre ellas voy a dar sus nombres. Está Gibran González, lo invito a tener este debate del purgatorio. Está Rodrigo Calvo, lo invito también a tener este purgatorio, a tener este debate. Está, ¿quién otro está? Richbel Meléndez, lo invito a que tenga este debate del purgatorio. Está Frankie Garcés, también lo invito a tener este tema del purgatorio. Está Santo Católico, lo invito a tener este tema del purgatorio. Santo Católico, el tema que él quiera. Y muchos otros apologetas que se dicen ser apologetas, yo los invito a tomar este tema del purgatorio.
en un ámbito de respeto como Arturo lo ha estado llevando, el mismo respeto que él lo ha dado es el mismo respeto que se merece. Dios le bendiga, Arturo. Esperemos que no sea la última, sino que tengamos en otra ocasión otro tema. Dios les guarde a todos nuestros amigos, a nuestros hermanos cristianos, y esperemos que en la siguiente ocasión tengamos un mejor audio, tengamos unas mejores respuestas y unas mejores preguntas. De mi parte es todo. Dios les bendiga, Dios los guarde. Un saludo para los guerreros de Cristo. Dios me los bendiga. Tony Ábalos, a el pastor Mario Prado, a, a Daniel Córdoba, al hermano Martín Regalado, a Juancho, a todos estos hermanos que nos escuchan y que siempre estamos en contacto. Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias. Gloria sea a Dios. Nos manda un mensaje el señor Arturo que quiere decir una última cosa. ¿Usted cómo ve, hermano Leo? ¿Le doy tiempo o finalizamos el debate? Sí, si quiere comentar algo que tenga pendiente, que hable, está Sí, bien, Rodrigo. Ok, sí, adelante, listo. Sí, comenta, sí, por favor. listo. Muchas gracias. No, nada, simplemente quiero agradecer bastante al hermano Gonzalo Godoy. Bien, quiero agradecer bastante al hermano Gonzalo Godoy que siempre estuvo ahí ayudándome en esta pequeña lucha, bien, contra viento y marea, Johnny. Tú sabes que el ser cristiano no es algo muy difícil, pero tampoco es recontra difícil, porque Dios nos exige en lugares donde ni te lo imaginas, ni me lo imagino. Simplemente agradecer al hermano Gonzalo Godoy por ser mi guía espiritual en esta bonita doctrina que es la fe católica, y agradecer a todos, a mi familia, bien, a mi párroco también que de repente me está viendo, escuchando, padre Siyu, padre Tommy, bien, a mi familia y a mi novia también. Paz y bien, mis hermanos. Hasta luego, eso es todo, ahora sí. Amén, gloria sea al Señor. Pues bien, ya escucharon, está abierta la invitación a ellos si gustan, tanto la persona espiritual de Arturo Muñoz, sacerdote también, están invitados. También al hermano Leo le hizo falta Martín Barrientos, el cual también está a debatir diferentes temas que implican sobre la palabra o la doctrina apostólica. Pues bien, nosotros nos retiramos. Recuerda, Gutiérrez, te invito a que te suscribas al canal Concilio Internacional Ríos de Agua Viva. Escucha nuestra radio, Concilio Internacional Ríos de Agua Viva, una radio vía internet. Amén. Gloria sea al Señor. Nosotros nos despedimos y un saludo a todos los que estuvieron viendo y escuchando compartir o este debate titulado ¿Existe el purgatorio? Seamos entonces en el nombre de Jesús. Nos retiramos